Neuquén señaló que el gobierno del presidente Gustavo Petro está logrando avances consistentes en la protección de comunidades afrocolombianas e indígenas y en el respeto a sus derechos y territorios. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Radiocaput.com. Un programa para los que no se rinden. La voz de los que no se entregan. Yo no sé lo que es el destino. El vuelto no es caramelos. Carlos Caramelo en Caput. Lunes a las 8 de la noche. En Caput. Cuando la corrupción juega de un lado y no del otro, cuando uno que viene militando aún con la cola llena de preguntas se tiene que comer un sapo del tamaño del que algunos peronistas nos comimos este sábado cuando apareció el tema de Martín Insaurralde, cuando el juicio de los demás es solo aplicable si sos peronista. A mí se me ocurrió que me iba a hacer bien charlar con un tipo que yo respeto muchísimo, con un tipo al que por suerte en este último tiempo, en estos últimos, después de la pandemia, años después de la pandemia, tuve la suerte de acceder a él, a pesar de que teníamos contacto por las redes con esas cosas que siempre pasan. Y uno de los, no sé si muchos, pero uno de los jueces que fue perseguido por no pensar como el gobierno de turno, que por entonces era el gobierno de Macri. Estoy hablando de Carlos Rosansky, a quien ya saludo. ¿Cómo estás, Carlitos? Yo te estoy viendo. Un placer y gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a vos por venirte a hablar en este fin de semana tan movidito, ¿no? Tan movidito, porque lo arrancamos con noticias complejas y lo cerramos con un debate para muchos aburridos, para mí sencillamente institucional. Digo, yo no sé por qué a veces los analistas, los periodistas, los opinólogos, los galletitólogos especialistas, digo, todos creen que en la televisión todo tiene que ser divertido todo el tiempo. No, digo, un medio cumple funciones informativas también que no necesariamente tienen que ser divertidas. Pero empecemos por el principio. ¿Vos creés que vale la pena volver a contar tu historia y tu persecución y esa zanjadilla del gobierno de turno que no quería que vos condenaras a Echecorás, por ejemplo? ¿Que no quería que no fueras un súbdito del poder? No, que personalmente no creo que valga la pena, porque en realidad lo que sí es importante es lo que está detrás, sacando los nombres, es decir, era previsible, aunque uno termina sorprendiendo siempre igual, pero era previsible porque tanto Mauricio Macri como todos los delincuentes que tenía y tiene alrededor
y iban a tomar actitudes respecto de muchísimos temas, no solo respecto de juicios por delitos de lesa humanidad, sino en general, cosa que hicieron, Sí, Carlos. sí, sí, claro. Claramente, claramente. Así que en todo caso lo personal es parte de lo mismo. Sí es útil conocer algunas anécdotas dentro de eso, pero que son parte de algo que te diría que incluso trasciende lo nacional, es algo universal. Es el pensamiento, a ver, el pensamiento fascista, el pensamiento de la escuela de Chicago, es un sector de la sociedad pequeño, que son los dirigentes de la extrema derecha, y que vienen haciendo lo que quieren. Así que lo que Mauricio Macri hizo no era menos que lo esperable. Por supuesto, insisto, de lo personal te duele igual porque no tenés ganas que te pase y te daña. Pero la realidad es que hay que mirarlo en perspectiva y es un desastre por donde lo mires, ¿no? Bueno, pero vos viste que a veces uno necesita la anécdota para redondear un concepto, ¿no? Porque Sí, esos medios nos han acostumbrado tanto a que poco se puede armar de conceptos si no hay un efecto previo. Viste, la gente está tan pendiente del efecto que a veces, por eso te digo, la anécdota es valedera o válida, no para llorar sobre la leche derramada, sino para decir, bueno, este es un punto, un hito, un momento, en una cadena de cosas que pasaron y ¿qué posibilidad tenemos de que nos sigan pasando? mirá, primero, una aclaración, tenés total razón con la utilidad o la pertinencia a veces de una anécdota. En eso me tomo un minuto y Sí, te claro. cuento una, pero que me parece ilustrativa de esa época. Cosa que no trascendió mucho y no se conoce mucho, pero en la operación contra Cristina Fernández de Kirchner empezó, la de la ruta del dinero acá me refiero, ¿no? Sí, Como sí, una sí, de sí. ellas. Empezó en el año 2016, si no me equivoco, y fue la operación para contar con el testimonio de Leonardo Fariña, que Sí. te acordás muy bien de él, y uno de los cerebros de la operación fue Hugo Alconada Mon, Claro, el pseudo periodista de La Nación, cuyo suegro fue el que finalmente libera a Fariña. Es el juez que me reemplaza esos días que yo no estaba, que viajé, eh, pero no a un yate en el Mediterráneo, viajé a visitar a mi hijo en Estados Unidos. Y el mismo día, como parte de esa operación, se pide la excarcelación de Fariña, que ya se le había negado y no correspondía, y ahí se negoció todo, y el suegro de Alconada Amor es el juez que hace el voto más importante de la liberación de Fariña. Te digo esto porque a su vez la cuñada de Alconada Mon es la que concursa después cuando yo me jubilo para ocupar mi lugar, la claro, secretaria. claro. Bueno, esto por supuesto llevaría un relato mucho más largo, pero yo lo sintetizo en eso porque permite tener una idea de la magnitud de las operaciones. Carlos, yo escuchaba, vos hablabas recién del fin de semana y de la corrupción. Bueno, son temas importantísimos porque de acuerdo a la perspectiva con que los mires, vas a ver más o menos de lo que hay detrás o de la verdad, de Claro, la sí, realidad del sí, episodio, ¿no? sí. Por los mentideros, también parte de las personas involucradas de alguna manera en la operación, en esta operación del fin de semana, están ligadas también a los que se involucraron con el caso Fariña y a los que tuvieron escondido en el sótano de su casa a el Ascar era, ¿no? El Ascar y era Luis Barrio Nuevo. Claro, Yo no sé si vos estás viendo mi imagen porque yo asiento con la yo cabeza estoy como si vos viendo me tu estuvieras imagen viendo. perfectamente, vos no me ves a mí, Ah, pero ok, yo estoy ok, viendo tu imagen bueno. perfectamente.
No, tenés razón, el Ascar, y es una cuestión de extrema gravedad el episodio, porque fue en televisión, si no me equivoco, en el programa de Fantino, Ujú. que sacudía la cabeza se desternillaba de risa Todos, en un Fantino episodio incluido. criminal, Carlos. Fantino En un incluido. episodio criminal, o sea, estaban cometiendo delito, había cometido delito a su vez Barrio Nuevo y lo relataba. Digo esto porque te permite tener también una idea del contexto de impunidad que estamos viviendo y es imprescindible hablarlo y conocerlo o recordarlo. Sí, 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 es verdad. Y bueno, nada. Y el juicio moral a veces es más importante que el juicio, digo, de aquellos que han cometido el delito, lo cuentan y además se matan de risa. Aparecen además operadores muy evidentes, ¿no? El otro día alguien jorobaba con esto de Fantino atado a la construcción de la imagen de Milei, y yo decía, le decía, digo, no jorobes, porque el día de mañana, si querés ser presidente, podréis tener que ir a buscarlo a Fantino, porque se ha demostrado muchísimo más eficaz, digo, para construir este tipo de cosas. Pero acá voy a una cosa más filosófica, si querés. Vos sos más o menos de la misma generación que yo. Pasamos... Sí, sos de los 70, igual que yo. Va, De los 70 que no, yo los le 70 digo porque naciste en los 50. exactamente 51. Claro, por eso te digo, yo nací en el 54. Somos de la misma generación. Ok, sí. Y la pregunta, Carlitos, y perdóname, yo te digo Carlitos porque te digo Carlitos cuando charlamos fuera de micrófono. No, y te agradezco. Tan mal hicimos las cosas, Carlos, tan mal hicimos las cosas para que la gente por la que nosotros pusimos algo más que tiempo y esfuerzo, ¿no? La sangre de amigos, de compañeros. Para que esa gente hoy esté buscando falsos profetas, esté desconfiando de la democracia como sistema de gobierno, crea que hay que darle una oportunidad a un tipo que es un desquiciado, esto corre por cuenta mía, solo por cuenta mía, porque nunca gobernó. Digo, ¿tenemos una responsabilidad como generación en eso? No, depende de quién, depende a quién le ponemos el saldo. Te digo esto porque el otro día estaba dando una charla en Rosario, en el Uh-huh. museo, sobre los 40 años de democracia. Y toda gente mayor, la mayor participación era de gente ya de nuestra generación y de organismos de derechos humanos porque organizó la PDH. Y al terminar, hicimos todo un intercambio. Yo había justamente viajado para esta actividad, entre otras cosas, y una señora que participó hizo toda una explicación como culpando a la sociedad, a nosotros, a que no hacemos lo suficiente porque no nos movilizamos lo suficiente en ese sentido. Entonces yo le respondí y le dije que yo no tengo nada que ver con eso, no me siento responsable ni culpable de eso, porque la movilización, que es imprescindible, es muy útil, te diría más que útil, es Sí. imprescindible, pero el que decide es el otro, el que decide es el que tiene digamos, el rol político de decidir. Nosotros lo que hacemos movilizándonos es reclamar en todo caso, pero las decisiones no son nuestras. Yo sí, por supuesto, cualquiera de nosotros se puede haber equivocado, Carlos querido, hace 30 Seguramente, años. 1000 veces, pero digo, hemos hecho todo de buena fe, Carlos. Absolutamente, De esto no no me cabe tenemos duda. nada, mirá, no tenemos nada que ver ni con los barrios nuevos, ni con tanta mugre que hay, y mucho menos, y ahí quiero ser muy enérgico, mucho menos con lo que está pasando con la aparición de este personaje que vos decías que corre por cuenta tuya, y yo te digo corre por cuenta mía,
que el hombre es un psicótico. Claro, Yo sé que no está bien diagnosticar, una amiga Lili Hendel, una amiga común, se enoja porque me dice que no hay que patologizar. la política, Pero, bueno, que se interprete como sea. Yo lo que digo, el tipo está completamente loco, Carlito. no tengo duda. Eh, el problema es que si nosotros, y no, ahí sí me incluyo porque estoy hablando de la dirigencia política y de nosotros que no somos dirigencia política, si no nos sentamos a analizar cuáles son los espacios que permiten que afloren personajes de esa naturaleza, ellos van a seguir creciendo. Esto es lo que yo quiero plantear. ¿Está claro? ¿Cuánto hace que no te invitan a sentarte? Pregunto por qué. Porque a mí me En parece donde, que hay también en el convite una responsabilidad de la dirigencia. Pongo un ejemplo. sí. En un momento de crisis de las tantas que ha atravesado este gobierno, y como un acto casi de buena voluntad y de mostrar este deseo de confluir, de aliarse, de recuperar el diálogo y demás, se arma una famosa reunión en el PJ que se abre ad hoc, porque Alberto gana el PJ y lo cierra con llave. Y yo soy testigo de eso porque además hay una nota mía que fue ilustrada con la foto del frente del PJ Mateu habitado por una familia de la que está en situación de calles, después de haber ganado Alberto el PJ. Y entonces, digo, lo abren ad hoc para esa reunión, una reunión notablemente de 33 personas. Cuando terminó pareció que iban a decir estamos bien los 33, porque habían hablado como 4 o 5 horas, y bueno, nada, salieron, dijeron sí, llegamos a un acuerdo, qué sé yo. Y yo sentí, de alguna manera, primero me sentí mal porque a pesar de que yo le tengo un gran respeto a Palazzo como dirigente gremial, Palazzo, y lo dice todo el tiempo, él es un hombre del radicalismo. Y estaba sentado en esa reunión en el PJ, conversando y compartiendo cosas de lo que se suponía que era una especie de reconciliación de dos grandes líneas del PJ. Mientras otros compañeros que te gustarán más, te gustarán menos, estarán más cerca o más lejos, putearán más o putearán menos a la superestructura, pero que no hay ninguna duda de que son peronistas, no habían sido convocados a expresar sus opiniones. Hablo, qué sé yo, de Gabriel Mariotto, digo, para poner un tipo, un peronista digno, ¿no? A quien no se le puede echar en cara ni siquiera que tenga un discurso violento, porque es un tipo de un discurso componedor. Yo te digo, qué sé yo, Guillermo Moreno, y vamos a decir, bueno, hay una violencia en el discurso de Guillermo, es mi amigo, pero bueno, no lo pongo en esta situación. Tampoco estaba citado Enrique Geretti, ni un montón de dirigentes del país que no participaban de ese acuerdo. Entonces vos me decís, si no nos sentamos a charlar, y mi pregunta es esa, ¿tenemos que autoconvocarnos a charlar? ¿Tenemos que ser convocados? ¿No es evidente que vemos peronistas que estamos pensando, para empezar que estamos pensando en otras cosas, abiertos al diálogo, con la posibilidad de integrarnos a un grupo de reflexión? Yo tengo mi reserva respecto de con quién se puede hablar y con quién no se puede hablar. A veces yo cuando era chico y me enojaba, discutía muy fuerte con alguien y mi papá me decía que era un error porque no tenía con quién hablar. Viste que a veces te enganchás a hablar con un estúpido importante. Y mi papá decía, no, pero no pierdas el tiempo, porque no tenés con quién hablar. Y mi papá tenía sexto grado del primario, para que tengas una idea, pero era brillante. Y yo no me refería a sentarse a conversar, sino a analizar las razones profundas por las cuales aparecen personajes como Milei o como Bullrich, porque si bien son dos cuestiones distintas, aunque tengan el hilo
común, que es Conductor, sí, sí. Sí, sí, el fascismo, la extrema derecha que los convoca, pero la realidad es que son personajes distintos. Bueno, cada uno con lo suyo, pero ambos irrumpen, no sé, la reta lo mismo, o sea, más allá del tonito de voz que puede tener uno u otro, De la pero son pátina. la misma ruta técnicamente. Yo noto, Carlos, que no hay, pero ni mínimamente, por lo menos que yo sepa, porque puede pasar y que yo no lo sepa, no tengo por qué estar enterado, pero yo creo que no hay ni mínimamente un análisis de las razones profundas por las cuales esos personajes aparecen, irrumpen de golpe o lentamente, como en el caso de Patricia Bullrich, de golpe, como en el caso de Milei, y llegan hoy a ser candidatos presidenciales. Sí. Y ojo con eso, porque las razones que yo estoy diciendo, que son profundas, tienen que ver con cuestiones institucionales. Ujú. Y ahí entramos en otro tema, que es por qué razón las instituciones tienen tanta dificultad para analizar lo que les pasa. Te digo porque vos mencionabas en este caso al Partido Justicialista, que viene muy bien el ejemplo, por supuesto, pero no es el único. No, bueno, pero, a ver, es verdad que vos hablabas de sentarse a pensar, a charlar, digo, por ahí con los que se puede charlar, o con los que vos te interesa charlar, porque también uno tiene intereses, y no son intereses, digamos, de tipo material necesariamente, porque a veces que cuando uno habla de intereses parece que siempre estuviera hablando negocios. El interés de las personas, estar interesado en algo es absolutamente genuino. Pero digo, yo veo como una especie de defección en la clase dirigente, en la más moderna clase dirigente, digo, ¿no? La clase dirigente que nace casi paralelamente con que Néstor llega, o que venían haciendo cuando Néstor llega al gobierno, que no terminan de ser dirigentes, porque están todos formateados por la idea del candidato, que no es un dirigente. El dirigente tiene otra, no sé cómo decirte, otro contacto, otro compromiso con su dirigido. No, voy a sonar antiguo porque estoy con conceptos, digamos, que son los de conducción política, digo, pero el dirigente en territorio, voy a poner un ejemplo, o dos o tres, digo, ¿no? El Negro Musi, mi amigo el Negro Musi, volvió después de 2 años, de 2 periodos de su hijo, de su joven hijo, al frente del municipio, volvió a ocupar la intendencia. El partido de la Costa vuelve a aparecer, digo, un viejo intendente del Partido de la Costa como candidato. Si entras a mirar, reaparecen candidatos de los 90, de los 2000, que venían ya, y si vos hablas con los compañeros de Lanús, añoran a Quindimil. ¿Esto es etario? No, no es etario. Tiene que ver con una presencia en territorio, tiene que ver con que al intendente de Avellaneda no le podés tocar el culo ni con un láser, porque el tipo está en territorio. Ahora tiene que ver también con que el pibe del yate es no sé cuánto hace intendente de Loma de Zamora y vive en Puerto Madero. Sí, una aclaración sobre ese pibe del yate. Yo estoy viendo desde que explotó el escándalo hace, Sí, no sé, 48 horas, ¿no? Más o sí. menos. Yo estoy notando que se dirige más la atención, por supuesto, desde la oposición, porque es su negocio, Sí, pero también de mucha gente, del palo. muchísima Ujú. gente nuestra, pero se dirige la atención al acto de corrupción
o de posible corrupción o de la vida Reñido, personal. reñido con alguna cuestión que uno supone debe tener un dirigente, nada más. No hay corrupción Ni que ninguna ahí. hablar, No. ni que hablar. Pero ¿sabés qué me preocupó a mí de entrada y hasta ahora que estamos conversando con muchísima más atención que ese aspecto, la parte de operación? Ah, Es sí, decir, claro. para mí es mucho más grave la operación que posibilitó esto que está sucediendo, en la cual ni siquiera yo, por lo menos, Carlos, ni siquiera sé si este hombre no tuvo participación en esa No, operación. no, no, es que dicen que este hombre tuvo participación. Pero yo lo pensé en el primer momento como posibilidad, Carlos, Sí, pero sí, tiene sentido porque se vincula con lo que estamos conversando. exactamente. Una de las, es horrible tener que decirlo, pero uno de los éxitos de la derecha, de los más grandes éxitos de la derecha de estos años, creo que lo charlamos la última vez que estuvimos conversando, es desmantelar o desarmar los mecanismos de control. Es verdad. Es operar vos recordá, porque no nos llevaría mucho tiempo, pero recordá el documental de Cambridge Analytica, Sí. Nada es privado, Ujú. y te voy a contar una cosa que descubrí hace 3 días, tipo, viste, 1 de la mañana, cuando vos te estás durmiendo y ya no sabés qué serie mirar y qué sé yo, bueno. Y no, por alguna razón volví a poner Cambridge Analytica, nada es privado, para los oyentes que no lo conocen, es un documental acerca de una empresa inglesa, hoy ya no existe más, que se dedicaba a manipular actos eleccionarios en distintos países del mundo, en muchos Ujú. países del mundo. Estamos hablando, manipularon el Brexit en Inglaterra para convencer al porcentaje necesario de que Inglaterra tenía que salir de la Unión Europea, actuaron para que Trump sea presidente. Esto es para que se tenga una idea. Lo que te quiero contar, Carlos, es que en ese documental, rápidamente, porque no dura más de 2 segundos, se muestra una foto, no sé si vos lo recordás o lo viste, de Macri con Ritondo y con Santilli. No Ritondo, Macri con Santilli y con Rodríguez Larreta. No, no me acuerdo. Muy bien, es una foto que no dura más de 2 segundos y que arriba dice Argentina 2015. Ajá. ¿Ok? Es uno Sí, de los ejemplos donde ellos son contratados para manipular en contra del kirchnerismo y bueno, y así gana Macri. sí, Es sí. decir, llevaría mucho tiempo ampliarlo, pero recomiendo que vean el documental. Pero te doy un dato que hasta ahora no me había dado cuenta yo, porque si no la volví a ver, no me daba cuenta. En la versión original muestran una parte del interrogatorio que le hace el Senado inglés al dueño de la empresa, Ujú. porque había toda una acusación que le hizo pagar $5.000 millones a Facebook sobre la venta de Me información acuerdo de para eso, sí, señor. posibilitar estas operaciones de influenciar sobre los electores en tantos países del mundo. En ese interrogatorio que le hace el Senado, le preguntan al dueño de la empresa si él intervino en Argentina en contra del kirchnerismo contratado por el partido de la oposición. Eso que te estoy contando y que estaba en el documental, porque yo lo vi 3 veces, hace 2 días cuando lo puse no está más esa Claro. frase. Sí, claro. Es decir, algo pasó que sacaron esa mención que vincula a todo Juntos por el Cambio, etcétera, no solo en el fraude eleccionario, porque aclaremos, Carlos, querido, que si vos interferís con una empresa que se dedica a manipular elecciones, es fraudulento, ¿sí? Sí, no, además si yo lo hago estaría preso, sin duda. Este, Exacto, no, no, tal porque es cual. muy importante, digo, porque en el juicio, y por eso digo, yo pongo el ejemplo, podría haber puesto el ejemplo de Diego Kravet, que también quiere ser intendente de Lanús y también vive en Puerto Madero. Hablaba de lo interesante de esta recuperación de lo territorial y de la esencia del dirigente como miembro de una comunidad, digo, ¿no? ¿Por qué se lo extraña a Manuel Quindimil?
porque te recibía siempre y porque los días feriados giraba por Lanús y iba diciendo, en la esquina de tal y tal hay un pozo, el foco apagado, digo, esta cosa que a los lanusenses les daba mucha tranquilidad en términos de, además, digo, de gestos como haber rechazado la posibilidad de ser intendente del proceso, que se le ofrecieron. Perdóname, por lo que dijiste recién de Pozo, Sí, es necesario recordar que un candidato actual a intendente Quilmes. de Quilmes, el cocinero Molina, Martiniano Molina. Martiniano Molina, un personaje siniestro si los hay que recordarle a la audiencia que el hombre, aunque parezca mentira y cueste creerlo, en su momento, y siendo intendente, creía que el centro clandestino Pozo de Quilmes era un bache. Claro, sí, cuando le dijeron qué piensa hacer con el pozo de Quilmes, dijo, bueno, estamos en un proceso de bacheo, que seguramente, no, Bueno, una cosa notable. pero vos te das cuenta, por supuesto que sí te das cuenta, pero hay que decirlo. Es de una gravedad extraordinaria y tiene que ver con lo que vos mencionabas de la territorialidad. El tipo es un imbécil del peor sector social, pero la realidad es que él no tiene lo que vos estás contando de los dirigentes históricos. No, Es claro, lo opuesto, es decir, por hoy supuesto. te fabrican un intendente o un candidato a cualquier cargo, como puede ser, no sé, para digregarse un poco a García Moritán, que te quiere Sí, tirar abajo un edificio por implosión. claro. Ahora, también está el tema y digo, y una cosa no justifica la otra, pero también está el tema que estamos discutiendo por un crucero de 12.000 euros por día, con con champagne francés, con qué sé yo, y nadie le pregunta a María Eugenia Vidal, nadie le pregunta. Le preguntan, dice una estupidez, cómo consiguió comprarse uno de los departamentos más caros de la zona de ahí de Recoleta, ella que vivía con la mitad del sueldo de diputada, qué sé yo. No, pero a ver, no solo que ella contesta una estupidez, sino que lo que ella cometió fueron delitos para tener esa propiedad. Me hago cargo, por supuesto, asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, porque ella compra por, no sé, $500,000 cuando no tiene patrimonio para hacerlo y cuando tiene que explicar de dónde saca el dinero, se lo presta a la vendedora Claro. a pagar bueno, 163.000 años. Claro. Y te aclaro que ahí tiene que haber estado en el medio la escribanía que intervino en esa operación también. Entonces, seguramente. eso hay que ponerlo en el medio de una situación de país, y yo te diría regional, que es la impunidad que se está viviendo y sobre todo la anomia que se está viviendo. Es decir, no hay una vigencia de la ley como estamos acostumbrados. Prueba de ello es cómo está integrada la Corte Suprema, quién la preside y qué pasa con el Consejo de la Magistratura, ¿no? Claro. Saltando a otro aspecto. Sin duda. ¿Cómo vivías cuando estabas como parte activa en la justicia? ¿Cómo vivías esa suerte de armado, esa suerte de estructura que vinculaba los servicios con algunos jueces federales, con algunos periodistas, con algunos dirigentes políticos, con algunos dirigentes sindicales, con un amigo tuyo que el otro día estaba subido al palco al lado de Massa? No te rías, si es así. No, cuando yo le pregunté a Vanessa así, le digo, me sorprendió la presencia pobre Vanessa, estaba al aire, no sabía qué contestarme. Después le pedí disculpas porque yo creí que iba a entender la ironía y que no la iba a poner en un gran aprieto. Dijo, no, estaba todo bien, me sorprendiste con la pregunta. No, pero para ella es una situación dificilísima porque por supuesto se opone a ese personaje siniestro si los hay. Sí. Pero lo que preguntabas, Carlos, sobre ¿cómo lo sentías vos, actuando dentro de la justicia?
Mirá, es absolutamente difícil porque nunca fue sencillo estar en el medio de un ambiente tan hostil para quien no es del palo, ¿no? O sea, yo si bien estuve 25 años como juez de cámara, tanto en Bariloche 10 años como 15 en la Justicia Federal, en ambos casos fue por concurso y viniendo de afuera, es decir, yo No sos entro a parte la de la justicia como familia. juez de cámara. ¿Cómo? ¿No sos parte de la familia judicial? No, es que no lo fui ni por un día y eso generó problemas de entrada porque en el primer concurso yo entraba, concursé para juez de cámara, que es Sí. el cargo más alto salvo la corte, sin haber estado un día dentro del Poder Judicial. Y eso irritó, por supuesto, a la familia judicial. Lo mismo pasó en federal, pero incluso con un nivel de peligrosidad mucho más alto porque vos hablabas de servicios y de ciertos ambientes, y yo quiero recordarte, si no te lo conté, que terminó estando en mi tribunal y le tomé juramento a Pablo Bertuzzi. Sí, 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 sí. Entonces, si estamos hablando de personajes siniestros, este es uno de ellos que termina en la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires haciendo estragos, como todo ese sector tan peligroso que tiene la justicia federal, y estar en el medio de eso. Por un lado, Carlos, y te termino de responder, por un lado es difícil porque duele y porque ninguno de nosotros aprendió en la carrera que haya estudiado, si estudiaste y si no en la vida, pero nunca aprendiste a actuar en el absurdo, frente a gente de ese nivel de poder y de maldad, de goce perverso, para Sí, sí, ponerle sí. algún adjetivo. Entonces, nadie aprendió eso y vos tenés que improvisar sobre la marcha. Yo hice lo que pude, no me fue bien en general porque me enfermé muchas veces y muy grave, pero hice lo que yo creí que tenía que hacer, así que yo en ese sentido estoy agradecido porque desde cierto punto de vista, interpretame bien, es un privilegio poder hacer lo que uno cree correcto, porque en general te morís en el intento, Carlos. Así es. Y si no, preguntarle a Federico Así que, Delgado. bueno, nada, transcurrió y realmente, más allá de la dificultad que te acabo de relatar, lo cierto es que a mí, por lo menos, entre otras cosas, me permitió tener una visión muy en perspectiva del nivel de perversión de toda esta gente. Es mucha la gente mala. Si bien la gente buena es mucha más, si no, no tendríamos país, no existiría la Argentina si la Claro, mayoría no fuera claro. buena gente. Pero la mala gente tiene un nivel de perversión importante. Sí, y además un nivel de entrecruzamiento, de construcción de redes, de sustento y demás, que le da, digo, más poder. Esto es como lo que pasa con el dinero, ¿no? El 1% del mundo tiene lo mismo que el 75% de los pobres, ¿viste esas cosas? Y en este caso, me parece que ese entramado, que es un entramado... tu palabra, creo que siniestro es la mejor palabra, ¿no? Porque además es un entramado que no... ha mostrado que no tiene límites. Justamente, pero mirá, precisamente el momento que estamos viviendo, que a mí lo que más me preocupa de eso es el corrimiento de esos límites, porque históricamente, y no me interpretes mal, pero históricamente, hasta la peor runfla del Poder Judicial y de la familia judicial tenía determinado nivel de Códigos. pudor. Claro, pudor. Entonces te disfrazaban las cosas por pudor, no se disfrazaban de enfrentamiento un fusilamiento, ¿se entiende? Claro. Sí, 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 absolutamente. No. Y hoy no hace falta ese corrimiento donde, por ejemplo, el referente de educación de Javier Milei, que es Martín Krause, te dice claramente en una entrevista que los alemanes fueron más eficientes, la Gestapo que mató 6 millones de judíos, y que si hubieran sido argentinos mataban menos. Sí, pero no por bueno, sino por ineficiente. Exactamente, bueno, pero eso es un discurso que no sucedía antes, Carlos. Sí, pero muchísimo menos hubiera sucedido adentro de la DAIA, para ponerlo, digamos, para poner
el ejemplo como de, ¿cómo te podría decir? Como extremo, porque eso lo dice el candidato a ministro de Educación de un tipo que arranca confesando que él quiere, finalmente convertirse en judío, está haciendo una conversión, porque evidentemente como la madre no es judía, él necesita hacer una conversión, que yo por un tema personal sé que es una cosa muy ardua, muy compleja, con muchos filtros, y en donde, finalmente si tenés la suerte de que te aprueben todo, incluso te podés circuncidar, tampoco es que la comunidad te abraza como si fueras un verdadero judío, ¿no? No, ni que hablar, pero vamos a hacer una aclaración. Primero que el hombre no está en sus cabales, y eso es algo que está fuera por lo menos en mi opinión, está fuera de discusión. Lo hablamos hace un rato, ¿verdad? El tipo está completamente loco. Entonces, eso por un lado. Pero por el otro lado, vos mencionabas las instituciones de la colectividad, la DAIA, la AMIA, que son un enigma, no un enigma, son una muestra muy, muy palmaria de lo que estamos conversando, salvando la distancia, porque estábamos hablando de partidos políticos, pero la vergonzosa actitud de la DAIA y la AMIA en los años del macrismo y su alianza con la derecha son extraordinarios, Carlos, son de... Yo lo conozco, mirá, yo lo padecí y vale la anécdota. Bueno, a ver. Muy rápida la cuento Sí. y otro día la ampliamos. Mirá, hace muchos años en Bariloche, yo integraba el Consejo de la Magistratura y teníamos que decidir llevar a juicio político a un juez corrupto, pero muy corrupto, muy, muy corrupto, probado. Y este hombre necesitaba correrme del Consejo de la Magistratura porque yo era inflexible en cuanto a que estaba completamente comprobado que era corrupto. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, el hombre, en un hecho que no registra antecedente en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, y es verdad lo que te digo, entró a la reunión del Consejo de la Magistratura y entregó un escrito en mano él, donde me recusaba por judío. Ah, mira vos. Me recusaba textual, decía el escrito, por tener la misma condición racial que una fiscal que lo había investigado. No se puede creer. Exactamente, no se puede creer. En su momento, Página 12, cuando conoció el caso en aquella época, estamos hablando de hace más de 20 años, 23, 24 años, publicó un artículo con la foto de él que se llamó El hombre de las cavernas, relatando lo que yo te estoy diciendo. Pero hay un hecho interesante de esta anécdota, que es que el presidente del Consejo de la Magistratura, que era el presidente de la Corte de la provincia, o sea, el superior tribunal, en lugar de hacer lo que vos y yo pensaríamos que hay que hacer, que es rechazar esa barbaridad, denunciarlo al tipo, etcétera, me dieron traslado a mí para que yo conteste sobre mi condición racial. ¡Qué bárbaro! Yo te lo sintetizo por razones de tiempo, pero este tipo de cosas son las que te dan una perspectiva distinta de lo institucional. Y todo esto lo asocié por tu mención a la DAIA. Bueno, claro. Cuando esto sucede, 20 y pico de años atrás, viaja a Bariloche el que era el primer director que tuvo el INADI, que era... ya te digo, era el hijo de Ramos, era Ramos, el hijo del Colorado Ramos. Exactamente. Viaja Ramos y hace una conferencia de prensa en Bariloche diciendo Víctor que el Ramos. argentino no Víctor Ramos. Víctor Ramos. Víctor Ramos, que el Estado argentino no va a permitir que y hace la denuncia. Inmediatamente viaja al día siguiente la DAIA, la plana mayor de la DAIA, conferencia de prensa, la DAIA no va a permitir, qué sé yo, bla, 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 bla. Fin de la historia por ahora, porque algún día hay que contarla más amplia. Yo también hago la denuncia, por supuesto, y la denuncia es rechazada
por el juez federal de ese entonces, de Bariloche, que era un crápula importantísimo, que integró el Consejo de la Magistratura de la Nación en Buenos Aires, el juez federal. Leónidas Moldes. Ajá. Leónidas Moldes. Y termina resolviendo que la discriminación racial es una cuestión provincial y no federal. Ah, mira. ¿Entendés? Yo creí que era mundial, Entonces, ¿vos sabés? es maravilloso porque, por supuesto, la DAIA no apela y yo estaba, no sé, en terapia intensiva con un infarto, para que tengas una idea. Entonces, realmente, cuando vos ves eso, de muchos años después, la DAIA me conectó y querían hablar conmigo de que yo nunca aceptaba invitaciones hasta el día de hoy. Y entonces me preguntaban por qué, y bueno, vinieron a verme en La Plata y les dije, ¿saben qué pasa? Digo, que ustedes han hecho esto y esto. Me dice, bueno, pero cambió la dirección. A mí no me importa, porque es una cuestión institucional, Carlos. Lo asocié por lo que vos planteabas de lo que significa no solo el antisemitismo, acá estamos en algo más amplio incluso, que es el nazismo. Estamos hablando de una irrupción neonazi muy fuerte, que por supuesto está ayornada, por supuesto que se maneja con términos distintos, pero que en el fondo tiene que ver con un rebrote de la extrema derecha, que tenemos que prestarle mucha atención. Perdóname que sin me duda. extendí con esto, pero hay que prestarle atención, Carlos. La extrema derecha más cerril y más violenta que yo he visto en la Argentina en muchísimos años, no tengas duda. Digo, los muchachos de la revista Cabildo eran Blancanieves al lado de esto. Sí, eran Blancanieves. Déjame que te diga que sin embargo yo noto una perversa diferencia, que este grupo representa el único nazismo entreguista, antinacionalista, digamos, ¿no? A diferencia de toda la derecha mundial, hoy, digo, Vox es español, y España para los españoles. O sea, el gobierno italiano mirá las cosas, digo, charlamos si Lampedusa está llena de negro o está llena de gente que necesita salir de los lugares donde la está matando. Digo, hay un montón de cosas, pero, digo, sigue siendo nacionalista. Pasa ahora los tenemos más presentes por las series, que en realidad en general son buenas. Digo, pero pasa en Islandia, ¿no? Las derechas son nacionalistas, salvo Milei, que quiere quemar el Banco Central y dejarnos sin moneda. Sí, pero no te olvides qué nombre le puso a su perro muerto, que después murió y a quien le agradeció en las últimas elecciones. El que lo aconseja, sí. Uno de los perros de él, que es Milton. ¿Cómo? Milei tiene 5 perros. Sí. ¿El muerto no se llama Conan? Otra cantidad. ¿Cómo? ¿El muerto no se llamaba Conan? No. Conan es uno de los muertos. El otro es Milton, que tiene ahora un Milton. Milton Freeman. Exactamente, y él él clonó varios de los perros. Sí. Y los clonó y tiene los clones. Ahora, él le pone Milton por Milton Friedman, y pensemos el rol que tuvo histórico Milton Friedman, y ahí estaría la explicación, a mi entender, de por qué ni siquiera es nacionalista. Es porque tiene una entrega absoluta a la escuela de Milton Friedman, al punto de llamar a su perro de esa manera. Parece mentira, pero tiene relación. Porque si además pensás que el hombre conversa con su perro muerto a través de la medium, que su hermana, estamos verdaderamente en problemas, Carlos. Sí. Son problemas muy, muy profundos, no es lo que se suele discutir. Y hay que discutirlo porque hablas de un desequilibrado que por lo menos tiene posibilidad. Yo creo que no va a ganar, yo creo que Massa va a ganar sin la menor duda las elecciones. Sí, pensamos lo mismo. O cuando sea, pero eso no quita la gravedad y la peligrosidad. No, claro. Y la instalación de esto que a mí me preocupa, ahora te voy a contar yo una anécdota personal de la pandemia, de hace poquito. Digo, 2 años atrás. Yo tuve la suerte en ese momento de tener una quinta alquilada en Maswich, lo que nos permitió a mi compañera y a mí
irnos de la ciudad, digo, con algunas ventajas como que yo podía caminar, digo, yo soy diabético, necesitaba caminar y qué sé yo. Y era una quinta, nada, que le habíamos alquilado a Valeria Lynch, por lo tanto era una quinta muy paqueta, que lindaba con un barrio trabajador, ni siquiera un barrio obrero, pero no era un barrio, no era una villa, nada, era un barrio de trabajadores, en donde había una carnicería que tenía la mejor carne y mucho más barata que cualquier lugar de Maswich, digamos, que tiene pretensiones de pueblo paquete. Entonces yo le compraba a este hombre, al cual un día, el primer día entré, le dije, ¿cómo le va, maestro? Y me dijo, no me diga, maestro, que ganan poca plata, dígame diputado. Le digo, le voy a decir senador, que ganan más que los diputados. Y de ahí, te digo, si yo te pudiera mostrar mi teléfono, figura como el senador. El senador tenía la gentileza de tener un pibe al cual le pagaba en comida, en carne, para que hiciera los mandados, le llevara a algunos vecinos de la zona y demás. Y el pibe, claro, un desfachatado de estos de 18, 19 años, que son divinos, a la tercera vez que me vio me empezó a decir viejo. Un día yo voy a la carnicería y estaba ahí, nada, esperando, ¿no? Y me dice, viejo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, le digo, pibe, ¿cómo no? Y me hace así como un círculo con el dedo, ¿viste? Cuando decís, y dice, ¿por esto ustedes se mataban en los 70? Y me desarmó, porque él tenía el mensaje de su padre, que se ve que era un hombre mayor, de las cosas por las que nosotros luchábamos en los 70. Y él entendía que esto era aquel peronismo, y no entendía cómo te hacías matar por esto. Y esto es lo que a mí me preocupa, porque ese pibe hoy, yo lo perdí de vista naturalmente, es muy probable que esté votando a Milei. Sí, vos sabés que hoy a la tarde estaba mirando C5N y estaba este muchacho, enseguida me acuerdo el nombre, estaba haciendo nota en Belgrano, en Cabildo y Juramento, si no me equivoco. Y le preguntaba a la gente que pasaba sobre, viste como preguntan del debate de ayer. Sí. Y una chica joven le dice que va a votar a Milei. Sobre el debate dice que... ¿Cómo fue que dijo? Bueno, no importa, pero lo importante es que le preguntó por qué. Y entonces dijo, porque está en contra de todos y no le importa nada. Como si fuera un valor. Claro, pero le había preguntado qué le gustaba de Milei en cuanto a las propuestas, le había preguntado. Y ella contestó, esto es textual, dijo, porque está en contra de todos y no le importa nada. Digo esto como muchos ejemplos que por supuesto vos habrás visto en los reportajes que se hacen en la calle, como también tenía gente que contestaba muy bien, pero aquellas personas que te decían por ejemplo, te decían que ayer ganó Milei. Claro. Y ganó el debate Milei. Sí, es el único caso de la historia de la humanidad que uno gana retrocediendo. No, porque es extraordinario. ayer Milei retrocedió en todo. Retrocedió. Pero por esa razón, ahí volvemos al comienzo, Carlos, porque hay que sentarse a analizar. ¿Sabés qué pasa? Que tampoco da el tiempo, pero te lo dejo planteado. Acá las cuestiones institucionales son las que cada uno de nosotros no quiere enfrentar porque nos atraviesan a nosotros, como miembros de las instituciones. Claro. La familia, la academia, lo que se te ocurra, la política. Sí, que el partido. Y esto es un problema. Y esto es un problema porque ellos no tienen ningún prurito, no tienen ningún límite, como vos decías antes, y frente a eso, si vos no ensayás alguna respuesta adecuada, te terminan pasando por encima. Carlitos, querido, se me acabó el programa. Nunca se me acabó tan rápido un programa, te lo puedo asegurar. Nada, bueno, seguimos charlando en privado y por ahí nos damos el gusto y volvemos a charlar algún otro día al aire porque esto está muy interesante. Estoy recibiendo mucho mensaje diciéndome que es un programón.
Te agradezco infinitamente. Cada charla, las privadas y las públicas. Un placer para mí, Carlos. Te mando un abrazo gigante. Fuerte para vos. Carlos Rosansky, uno de los que se enteró mientras era juez que el vuelto no es caramelos. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por esos luchadores.